Mi dolor era insoportable. Nunca como ser humano había sentido semejante dolor mortal. Se debía a que todas las palabras del Lestat habían tenido sentido para mí. Solo conocía la paz cuando mataba, únicamente en ese minuto. Y no había dudas en mi mente de que matar algo inferior a seres humanos solo producía una baja añoranza. El descontento que me había acercado a los humanos, que me había hecho contemplar sus vidas como a través de un cristal. Yo no era un vampiro, y en mi dolor me pregunté irracionalmente como un niño, ¿no podría yo volver a ser un ser humano? Incluso cuando la sangre de la muchacha aún estaba caliente y sentía todavía esa fortaleza y esa excitación físicas, me hice la pregunta. Todos los rostros de los humanos que pasaban como llamas de velas bailoteando en los oleajes oscuros. Me hundía en la oscuridad. Estaba cansado de añoranzas. Gritaba y gritaba en la misma esquina, mirando estrellas y pensando, sí, es verdad. Sé que lo que él dice es verdad, que cuando mato desaparece la añoranza y cuando puedo soportar esa verdad, no puedo. De improviso sobrevino uno de esos momentos fascinantes. La calle estaba completamente en silencio. Nos habíamos alejado de la zona céntrica de la ciudad vieja y estábamos cerca del puerto. No había luces, solo un resplandor del fuego de un hogar en una ventana y el sonido distante de la gente riéndose. Pero allí no había nadie. Nadie cerca de nosotros. De pronto percibí la brisa del río y el aire cálido de la noche y sentí al Lestat a mi lado, tan inmóvil que podría haber sido de piedra. Sobre la larga y baja fila de tejados puntiagudos asomaban las recias formas de los robles en grandes hileras oscuras y ondulantes. Bajo las estrellas cercanas, por el momento, el dolor desapareció, la confusión desapareció. Cerré los ojos y oí el viento y el suave sonido del agua en el río. Fue suficiente por un momento, y supe que no duraría, que se alejaría de mí como algo arrancado de mis brazos, que yo iría detrás de eso, más desesperadamente solitario que cualquier criatura para recuperarlo. Y entonces una voz a mi lado retumbó, profunda en el silencio de la noche, diciendo, haz lo que te ordena tu naturaleza. Esto solo es una muestra, haz lo que te pide tu naturaleza. Y en el momento desapareció. Me quedé como la muchacha en la sala del hotel, mareado y listo para la menor sugerencia. Asentía con la cabeza a cuanto Lestat me aseguraba. El dolor es terrible para mí. El dolor es terrible para ti, dijo Lestat. Lo sientes como ninguna otra criatura porque eres un vampiro. ¿No quieres que continúe? No, le contesté. Me siento como capturado por él, entrelazado con él y sin peso, atrapado como en una danza. Eso y más. Su mano apretó la mía. No lo evites, ven conmigo. Me llevó rápidamente por la calle, dándose vuelta cada vez que yo vacilaba. Extendía su mano, con una sonrisa en sus labios, y su presencia era tan maravillosa como la noche que se me había aparecido en mi vida mortal, y me dijo que seríamos vampiros. El mal es un punto de vista, me susurró ahora. Somos inmortales, y lo que tenemos ante nosotros son las fiestas suntuosas que la coincidencia no puede apreciar y que los seres humanos no pueden conocer sin arrepentirse. Dios asesina y nosotros también, indiscriminadamente. Él arrasa a ricos y a pobres y nosotros hacemos lo mismo, porque ninguna criatura es igual a nosotros, ninguna tan parecida a Él como nosotros. Ángeles oscuros no confiados a los límites hediondos del infierno, sino paseando por su tierra y todos sus reinos. Esta noche quiero un niño. Yo soy como una madre. Quiero un niño. Tendría que saber y tendría que haber supuesto lo que el Lestat deseaba.
No lo sabía, me tenía hipnotizado y encantado, jugaba conmigo como lo había hecho cuando yo era un mortal, me guiaba, me decía, tu dolor terminará. Habíamos llegado a una calle de ventanas iluminadas, era un lugar de pensiones de marineros y portuarios. Entramos por una puerta angosta y entonces en el pasillo de piedra en el que podía oír mi propia respiración como el viento, avanzó pegado a la pared hasta que su sombra se superpuso a la sombra de otro hombre. Sus cabezas gachas y juntas, sus susurros como el crujido de las hojas secas. ¿Qué es? Me acerqué a él cuando volvió, temeroso de la explicación que sentía en mí desapareciese, y vi nuevamente el paisaje de pesadilla que había visto cuando hablé con Babette. Sentí el frío de la soledad, el frío de la culpabilidad. Ella está aquí, dijo él, la herida, tu hija. ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? La has salvado, me susurró. Yo lo sabía. Dejaste frente a la ventana abierta y a ella y a su madre muerta, y la gente que pasaba por ahí, por la calle, la trajo aquí. ¿La niña? ¿La pequeña? Dije, pero él ya me llevaba por la puerta hasta el final de la larga hilera de camas de madera, cada una con un niño bajo una angosta sábana blanca. Había un candil al fondo de la sala donde una enfermera estaba inclinada sobre un escritorio. Caminamos por el pasillo entre las hileras, niños muertos de hambre, huérfanos, dijo Lestat, hijos de la plaga y de la fiebre. Se detuvo. Yo vi a la pequeña en una cama y luego vino el hombre y habló con Lestat, que cuidado por la pequeña dormida. Alguien lloraba en la habitación. La enfermera se puso de pie y se apresuró. Y entonces el médico se agachó y arropó a la niña con la manta. Lestat había sacado dinero del bolsillo y lo puso sobre el pie de la cama. El médico dijo lo contento que estaba por el hecho de que nosotros hubiésemos regresado a buscarla. Explicó que la mayoría de ellos eran huérfanos, venían en los barcos, a veces huérfanos demasiado pequeños para decir que cadáver era el de su padre. Pensaba que Lestat era el padre, y en unos pocos instantes Lestat corría por las calles con ella. La blancura de la manta brillaba como su capa negra, e incluso para mi visión experta, mientras corría detrás de él, a veces parecía como si la manta flotara en medio de la noche sin que nadie lo sostuviera. Una forma movediza volando en el viento como una hoja vertical y enviada por un paisaje, tratando de encontrar el viento y al mismo tiempo volando. Finalmente conseguí alcanzarlo cuando llegamos a las lámparas cerca de la plaza. La niña descansaba pálida sobre su hombro, sus mejillas aún llenas con cerezas. Aún estaba desangrada y próxima a la muerte. Abrió los ojos, o más bien sus párpados se corrieron hacia atrás, y bajo las largas cejas vi unas rayas blancas. Lestat, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde la llevas?, le pregunté. Pero yo lo sabía. Se encaminaba al hotel y pretendía llevarla a nuestra habitación. Los cadáveres estaban tal cual los habíamos dejado, uno meticulosamente echado en el ataúd como si un sepulturero se hubiera ocupado de la víctima, el otro en una silla delante de la mesa. Lestat pasó a su lado como si no los viese, mientras que yo los contemplé con fascinación. Todas las velas se habían consumido y la única luz venía de la luna y de la calle. Pude ver su perfil helado y resplandeciente cuando puso a la niña sobre la almohada. Ven aquí, Louis. Tú no te has alimentado lo suficiente. Lo sé, dijo con la misma voz calma y serena que había usado toda la noche, con tanta habilidad. Me tomó de la mano y la suya estaba cálida y punzante. ¿La ves? ¿La ves, Lois? Cuán dulce y saludable parece, como si la muerte no le hubiera arrancado la frescura. La voluntad de vivir es tan poderosa. ¿Recuerdas cómo la querías tener cuando la viste en esa habitación? Me resistí. No quería matarla. No había querido hacerlo la noche anterior y entonces de improviso recordé dos cosas conflictivas y me sentí golpeado por el dolor. Recordé el poderoso palpitar de su corazón contra el mío y tuve deseos de poseerlo.
unos deseos tan fuertes que di la espalda a la cama y hubiese salido corriendo de la habitación si Lestat no me hubiera agarrado. Y recordé el rostro de su madre y ese momento de horror cuando dejé caer a la criatura y en el dentro de la habitación. Pero ahora no sé, estaba burlando de mí, me estaba confundiendo. Tú la quieres, Lois. ¿No ves que una vez que la has poseído, entonces puedes poseer a quien quieras? Anoche la deseaste, pero no tuviste el valor suficiente, y por esa hora ella está viva. Pude sentir que lo que él decía era verdad. Pude volver a sentir el éxtasis de tener su pequeño corazón latiendo. Es demasiado fuerte para mí. Su corazón no cede, le dije. ¿Es tan fuerte?, dijo y sonrió. Me acercó a la niña. Cógela, Luis, me insistió. Yo sé que tú la deseas. Y lo hice. Me acerqué a la cama y la observé. El pecho apenas se le movía y una de sus manitas estaba enredada en su cabello largo y rubio. No pude soportarlo, mirándola, queriendo que no muriera y deseándola al mismo tiempo. Y cuando más la miraba, más podía saborear su piel, sentir mi brazo cayendo por debajo de su espalda y atrayéndola hacia mí. Sentir su cuello suave, 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 eso era lo que era, suave. Traté de decirme que era mejor que muriera. ¿En qué se iba a convertir? Pero esas fueron ideas mentirosas. Yo la deseaba y por lo tanto la tomé en mis brazos y puse su mejilla ardiente contra la mía, su cabello cayendo encima de mis muñecas y acariciando mis cejas. El dulce aroma de una niña, poderoso y pulsante pese a la enfermedad y la muerte. Gimió entonces, se sacudió en su sueño y eso fue superior a lo que podía soportar. La mataría antes de permitirle despertar y yo lo sabía. Busqué su cabello y oí que Lestat me decía extrañamente, nada más que un pequeño rasguño, es un cuello pequeño. Y yo le obedecí. No te repetiré lo que fue, salvo que me excitó del mismo modo que antes, como siempre hace el matar, solo que más. Se me doblaron las rodillas y casi caigo en la cama, mientras la desangraba y aquel corazón latía como si jamás cesara de hacerlo. Y de repente, cuando yo seguía y seguía, esperando con todos mis instintos que empezara a detenerse, lo que significaba la muerte, Lestat me la arrancó. Pero si no está muerta, susurré. Pero ya todo había terminado. Los muebles de la habitación emergieron de la oscuridad. Me senté perplejo mirándola, demasiado debilitado para moverme, con mi cabeza reposando en la cabecera de la cama y mis manos aferradas a la manta de terciopelo. Lestat la estaba despertando diciendo su nombre. Claudia, Claudia, escúchame, despierta, Claudia. La llevó fuera del dormitorio y su voz en la sala era tan baja que apenas la oía. Estás enferma, ¿me oyes? Debes hacer lo que te digo para que estés bien. Y entonces, en la pausa siguiente, me di cuenta de todo. Me di cuenta de lo que estaba haciendo, que se había cortado la muñeca y que se la estaba ofreciendo y que estaba bebiendo. Así es, querida, más, le decía, debes beber para curarte. Maldito seas, le grité, y él me hizo callar con una mirada aterradora. Se sentó en el sofá, con ella aferrada a su muñeca. Vi la mano blanca de ella hacia su manga y pude ver el pecho tratando de respirar y su rostro desfigurado, de un modo como jamás lo había visto. Dejó escapar un gemido y él le susurró que continuara. Y cuando me acerqué me volvió a echar una mirada como diciendo, te mataré. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Lestat? Le dije. Entonces él trató de desprenderse de la niña y ella no lo dejaba, con sus dedos aferrados a la mano y al brazo de Lestat. Ella mantenía la muñeca en su boca mientras se le escapaban unos gemidos. Basta ya, le dijo evidentemente. Le dolía.
La empujó y la agarró de los hombros. Ella trató desesperadamente de alcanzar su muñeca, pero no pudo, y entonces lo miró con la más absoluta perplejidad. Él se apartó con la mano escondida, luego se ató un pañuelo en la muñeca y se acercó a la cuerda para llamar a la servidumbre. Le dio un fuerte tirón. Con sus ojos aún fijos en ella. ¿Qué has hecho, Lestat?, le pregunté. ¿Qué has hecho? La miré. Ella estaba sentada, revivida, llena de vida, sin la menor señal de palidez o debilidad, con las piernas estiradas sobre el damaso, y su vestido blanco, suave y pequeño, como el atuendo de un ángel alrededor de sus formas pequeñas. Miraba a Lestat. Yo no, le dijo él. Nunca más, ¿comprendes? Pero te enseñaré lo que debes hacer. Cuando traté de que mirara y me explicara lo que estaba pasando, me empujó a un lado. Me dio tal golpe en el brazo que reboté contra la pared. Alguien llamaba a la puerta y yo sabía lo que iba a hacer. Una vez más traté de detenerle, pero giró con tal rapidez que no alcancé a ver cuando me pegó. Cuando lo vi, yo estaba echado sobre una silla y él abría la puerta. Sí, entra, por favor. Hemos tenido un accidente, le dijo al joven esclavo, y luego al cerrar la puerta lo cogió por detrás, y el muchacho nunca supo lo que había sucedido, e incluso cuando se arrodilló sobre el cuerpo, bebiendo, hizo un gesto llamando a la niña, quien saltó del sofá y fue a arrodillarse a su lado, y tomó la muñeca que se le ofrecía, empujando rápidamente las mangas de la camisa. Rugió como si quisiera devorar esa carne. Y entonces Lestat le enseñó lo que debía hacer. Él tomó asiento y dejó que ella bebiera el resto, de modo que cuando llegó el momento se agachó y dijo: basta, se está muriendo. Nunca debes beber de un muerto. Cuando se detiene el corazón, no puedes beber o volverás a enfermarte de muerte, ¿entiendes? Pero ella había bebido lo suficiente y tomó asiento a su lado, recostándose contra el respaldo del largo sofá. El muchacho murió a los pocos segundos. Me sentía agotado y descompuesto. Como si la noche hubiera durado 1000 años, me quedé mirándolos. La niña se acercó al Lestat y se apoyó en él, cuando éste le pasó un brazo por el hombro, aunque sus ojos indiferentes seguían fijos en el cadáver. Luego me miró. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó la niña en voz baja. Su voz era igual a su belleza física, clara como una campanilla de plata. Era sensual, toda ella era sensual. Tenía los ojos tan grandes y claros como los de Babette. Comprenderás que yo apenas tenía conciencia de lo que eso significaba. Sabía lo que podría significar, pero estaba asombrado. Entonces Lestat se puso al pie, la levantó y la acercó hacia mí. Ella es nuestra hija, dijo. Va a vivir con nosotros. La miró radiante, pero sus ojos estaban fríos, como si todo fuera una broma horrible. Entonces me miró y su rostro demostró convicción. La empujó en mi dirección. Ella se puso sobre mis rodillas y yo la abracé, sintiendo lo suave que era, la suavidad de su piel, como la piel de una fruta cálida, de ciruelas calentadas por el sol. Sus grandes ojos luminosos se fijaron en mí con una confiada curiosidad. Esta es Loy y yo soy Lestat, le dijo él, poniéndose a su lado. Ella miró en derredor y dijo que era una habitación muy bonita, muy bonita, pero que quería a su mamá. Él sacó un peine y empezó a peinarla, con los rizos en la mano para no tirar de sus cabellos. Su pelo se desenredó y parecía de seda. Era la niña más hermosa que yo jamás había visto, y ahora deslumbraba el fuego frío de un vampiro. Sus ojos eran los de una mujer. Se volvería blanca y solitaria como nosotros, pero no perdería sus formas. Comprendía ahora lo que Lestat había hecho y dicho de la muerte, lo que significaba. Le toqué el cuello, donde las heridas rojas sangraban todavía un poco. Tu mamá te ha dejado con nosotros. Ella quiere que seas feliz, le decía él, con una confianza inconmensurable. Ella sabe que te podemos hacer muy feliz. Quiero un poco más, dijo ella, mirando el cadáver en el suelo.
No, esta noche no. Mañana por la noche, dijo Lestat, y fue a retirar a la dama de su ataúd. La niña saltó de mis rodillas y yo la seguí. Se quedó observando mientras Lestat puso en la cama a las dos mujeres y al esclavo. Le subió la manta hasta la barbilla. ¿Están enfermos?, preguntó la niña. Así es, Claudia, dijo él. Están enfermos y están muertos. ¿Ves? Ellos mueren cuando bebemos de ellos. Se acercó a ella y la volvió a abrazar. Nos quedamos los dos con ella en medio. Yo estaba hipnotizado con su presencia. Por ella, transformada por cada gesto suyo, ya no era más una niña, era una vampira. Ahora Lois iba a abandonarnos, dijo Lestat, moviendo sus ojos de mi rostro al de ella. Se iba a ir, pero ahora no lo hará, porque quiere quedarse y ocuparse de ti y hacerte feliz. Me miró. Vas a cuidar de ella, ¿verdad, Lois? Tú, hijo de perra, le expresé. Maldito. Semejante lenguaje delante de nuestra hija, dijo él. Yo no soy vuestra hija, dijo ella con su voz de plata. Soy la hija de mi mamá. No, querida, ya no, le dijo él. Mira a la ventana, y luego cerró el dormitorio y puso la llave en la cerradura. Eres nuestra hija, la hija de Lois y mía, ¿comprendes? Bien. ¿Con quién quieres dormir? ¿Con Louis o conmigo? Quizá quieras dormir mejor con Lois. Después de todo, cuando estoy cansado no soy tan bueno. El vampiro se detuvo en su entrevista. El muchacho no dijo nada. Una niña vampira, susurró finalmente. El vampiro echó una mirada como sorprendido. Aunque el muchacho no se había movido, miró hacia la pequeña grabadora como si se tratase de algo monstruoso. El muchacho se percató de que la cinta estaba a punto de acabar. Rápidamente abrió su portafolio y sacó una cinta nueva. Colocándola torpemente en su sitio, miró al vampiro cuando apretó el botón. El rostro del vampiro parecía cansado, con sus mejillas más prominentes, y ahora faltaba poco para las 10. El vampiro se enderezó, sonrió y preguntó con calma: ¿Estamos listos para continuar? ¿Le hizo eso a la pequeña nada más para que usted no la abandonara?, preguntó el entrevistador. Eso es difícil de precisar, fue una declaración. Estoy convencido de que Lestat era una persona que preferiría no pensar ni hablar de sus motivaciones o creencias, ni siquiera consigo mismo. Una de esas personas que deben actuar. Una persona de esas debe de ser golpeada bastante antes de que se abra y confiese que hay un método y un pensamiento en su manera de vivir. Eso es lo que sucedió esa noche con Lestat. Había sido arrinconado hasta donde tuvo que descubrir, e incluso a sí mismo, por qué vivía y cómo lo hacía. El mantenerme a su lado. Esa duda era parte de lo que lo arrinconó. Pero sin duda quería que yo me quedara. Conmigo vivía en una forma en la que jamás podría haber vivido solo. Y como te he dicho, siempre tuve el cuidado de no darle título de ninguna propiedad, algo que lo enfurecía. No podía convencerme de que lo hiciera. De repente el vampiro sonrió. Mira, todas las demás cosas de las que me ha convencido él, qué extraño. Me podía convencer de que matara a un niño, pero no me podía convencer de compartirle mi dinero. Sacudió un poco la cabeza. Pero no se trató en realidad de avaricia. Como puedes ver, el miedo que le tenía era lo que me volvía tan avaro con él. Usted habla de él como si él estuviera muerto. Usted dice que Lestat fue esto o que fue aquello. ¿Está muerto?, preguntó el entrevistador. No lo sé, dijo el vampiro. Pienso que tal vez lo esté, pero ya regresaré a esa parte. Estábamos hablando de Claudia, ¿verdad? Hay algo más que quisiera contarte sobre los motivos que esa noche tuvo Lestat. Él no confiaba en nadie. Era como un gato, según su propia confesión.
Un depredador solitario. No obstante, esa noche se había tenido que comunicar conmigo. Hasta cierto punto se había descubierto al decirme la verdad. Había abandonado su tono de burla, de condescendencia. Por un momento había olvidado su furia perpetua. Y esto para Lestat era exponerse. Cuando estábamos solos en las calles oscuras, sentí como él una comunión, como no la había sentido desde mi muerte. Más bien pienso que metió a Claudia en el vampirismo por venganza. Venganza. Venganza no solo contra usted, sino contra el mundo entero, comentó el entrevistador. Sí, como he dicho, los motivos del Lestat para cualquier cosa siempre giraban en un tono de venganza. Empezó con su padre, en la escuela, no lo sé, lo dudo, dijo el vampiro, pero quiero continuar hablando. Oh, sí, por favor, continúe. Tiene que continuar. Quiero decir que son apenas las 10, dijo el entrevistador mirando su reloj. El vampiro lo miró y luego sonrió al muchacho. El rostro del joven sufrió un cambio, palideció, como si hubiera sido víctima de un ataque. ¿Aún me tienes miedo?, le preguntó el vampiro. El muchacho no dijo nada, pero se alejó un poco del borde de la mesa. Estiró el cuerpo y sus pies rozaron las tablas y luego se contrajeron. Yo pensaría que serías un tonto si no lo tuvieras, dijo el vampiro. Pero no lo tengas, no me tengas miedo. Continuamos. Por favor, dijo el muchacho. Hizo un gesto en dirección a la grabadora. Pues bien, dijo el vampiro, nuestra vida sufrió un gran cambio con Claudia. Como te puedes imaginar, su cuerpo murió, pero sus sentidos se despertaron tanto como los míos, y busqué en ella señales de esto. Pero durante los primeros días no me di cuenta de cuánto la quería, de cuánto quería hablar con ella y estar con ella. Al principio solo pensaba en protegerla del Lestat. La metía en mi ataúd todas las mañanas, no le quitaba la vista de encima y trataba de que estuviera lo menos posible con él. Eso era lo que el Lestat quería, y dijo muy pocas señales de que pudiera llegarle a hacer un daño a Claudia. Una niña muerta de hambre es un espectáculo horroroso, me dijo, y un vampiro muerto de hambre pues es algo aún peor. Se oirían sus gritos en París, decía, si la encerraba para que muriese, pero todo lo decía por mí para mantenerme más atado, con más miedo de irme solo. No me imaginaba la posibilidad de irme con Claudia. Era una niña, necesitaba cuidados y encontraba placer en atenderla. Ella se volvió de inmediato de sus 5 años de vida mortal. Se olvidó, o al menos así lo parecía, ya que era misteriosamente tranquila y reservada. Y de tanto en tanto yo temía que hasta hubiese perdido los sentidos, que la enfermedad de su vida mortal, combinada con el gran traumatismo del vampirismo, le pudieran haber robado el corazón y la razón. Pero eso estuvo muy lejos de la realidad. Simplemente era tan diferente al Estado a mí que yo no la podía entender, porque aunque era pequeña y era una fiera asesina capaz de búsqueda incesante de sangre, con la imperiosidad de un niño, y aunque el Estado aún no me amenazaba con hacerle daño a ella, no se lo hacía, sino que era cariñoso, orgulloso de su hermosura, ansioso por enseñarle que debíamos matar para vivir y que nosotros no podíamos morir jamás. Entonces la plaga fulminó la ciudad, como ya te he dicho, y él la llevaba a sus cementerios hediondos donde las víctimas de la peste y la fiebre amarilla yacían apiladas mientras los ruidos de las palas no cesaban ni de día ni de noche. Esta es la muerte, le dijo él señalando el cuerpo descompuesto de una mujer. Algo que nosotros no podemos sufrir. Nuestros cuerpos permanecerán como ahora, frescos y vivos, pero no debemos vacilar en traer la muerte, porque así vivimos. Y Claudia lo miraba con sus ojos inexplicables. Y si en esos primeros años no hubo comprensión, tampoco hubo la posibilidad del miedo. Muda
y hermosa asesinaba. Y yo, transformado por las órdenes del Estado, ahora salía a cazar seres humanos en grandes cantidades. Pero no era su muerte por sí sola la que me aliviaba del dolor que había sentido en las quietas y negras noches, cuando me sentaba a solas con la compañía del Estado y de su padre. Eran sus grandes y cambiantes posibilidades en las calles que jamás se silenciaban, con los centros nocturnos que nunca cerraban las puertas, las fiestas que duraban hasta el alba, la música y las risas que salían de todas las ventanas, la gente que me rodeaba en todas partes, mis víctimas llenas de latidos, ya no vistas con el gran amor que yo había sentido por mi hermana y por Babette, sino con la necesidad e indiferencia a la vez, y los mataba. Matanzas infinitamente variadas y a grandes distancias, cuando caminaba con la visión y los ligeros movimientos de un vampiro por su ciudad, hamburguesada y alegre. Mis víctimas me rodeaban, seduciéndome, invitándome a sus cenas, sus carruajes, sus burdeles. Solo me quedaba un poco, lo suficiente para tomar lo que debía tomar, tranquilizado por la gran melancolía con la que la ciudad me entregaba una infinidad de magníficos desconocidos. Porque de eso se trataba, me alimentaba de desconocidos, me acercaban únicamente suficiente para ver su belleza latente, la expresión única, la voz nueva y la apasionada. Luego mataba antes de que esos sentimientos pudieran aparecer en mí, y ese miedo y esa pena. Claudia y Lestat podían cazar y seducir, permanecer largo tiempo en compañía de la víctima condenada, gozando el espléndido humor en su inocente amistad con la muerte. Pero yo aún no lo podía soportar. Por tanto, para mí la población creciente era una misericordia, un bosque en el que estaba perdido, incapaz de detenerme, girando demasiado rápido para el pensamiento o el dolor, aceptando una y otra vez la invitación a la muerte rápida en vez de prolongarla.